Hola, mi nombre es Viviana Palacio y mi punto es hibridación y cambio cultural. Lo mismo que ningún individuo es inmortal y puro. Debido a ello, ninguna forma cultural y cultura es ajena al cambio y a la mezcla. El cambio cultural modifica parcialmente o de manera muy importante los modos de vida, de sentir, pensar y compartido a lo largo del tiempo por los individuos y los grupos sociales. En muchas ocasiones, estas formas culturales pueden llegar a desaparecer y con ello, si no son sustituidas por otras nuevas o se mezclan con ellas, eclipsar por completo una cultura como un conjunto de modos de vida, de sentir y de pensar. Pero la mayoría de las veces el cambio no conlleva la desaparición de todo un sistema compartido, sino de alguna de sus formas más tradicionales, ya sea en algunos aspectos o modos más amplios y profundos. La hibridación cultural, que transfiere al estudio de la cultura nociones originarias de la biología, alude los procesos diacrónicos de construcción de nuevas formas obtenidas en el cruce y combinación de otras distintas y persistentes. Estas formas ya existentes pueden proceder tanto de la propia cultura como de otras diferentes. Carecen asimismo de fundamentos antropológicos, tratar de explicar si los cambios e hibridaciones se operan desde adentro o desde afuera de las culturas, pues solo se pueden contemplarse como la resultante de las relaciones sociales y de las opciones o imperativos de los individuos de los grupos sociales. A menudo se ha convertido en un asunto muy relevante describir la dinámica de los cambios e hibridaciones, pero en el énfasis en el cambio y la hibridación cultural se lee hoy más a menudo como una forma de desconstruir las nociones de pureza, autenticidad, esencialismo, reificación e incluso singularidad de la cultura. Pero en el margen de estos capítulos más conocidos, cualquier forma cultural es hibridada, abierta y resultante de innumerables procesos de intercambio, de imitación, fusión, difusión, interposición y asimilación de rasgos culturales, de unos grupos con respecto a otros. Numerosos rasgos culturales que antes eran extraños se están adoptando, dejando de ser ya ajenos y causar sorpresas o escándalos. La hibridación y el cambio son más indicativos de la capacidad de supervivencia de las formas culturales que la misma conservación. Esta adopción no siempre se hace por afinidad, deseo o grupo de los individuos y los grupos sociales, sino por satisfacer las necesidades o imperativos culturales. La hibridación y el cambio, siempre presente en todas las sociedades como procesos adaptativos que permiten la reproducción, perpetuación y también la resignificación de sus culturas. Retomando las falsas disyuntivas que plantean si la hibridación y el cambio actúan intra o interculturalmente, tampoco cabe pensar que las posiciones de poder entre una y otras sociedades no trasciendan las relaciones sociales de un grupo y otros dentro de una misma sociedad. No pueden atribuirse a los procesos de hibridación y al cambio los mismos esencialismos que se han venido asignando o desarrollando al concepto de la cultura. Además, la hibridación no implica tanto la incorporación y la mezcla de sustancias objetivables como la nueva resignificación de los individuos. Por otro lado, en muchos casos, la propia universalización de la cultura y de los procesos de autoafirmación e identificación han favorecido una hibridación adaptativa. Son ejemplos actuales las adopciones de las prácticas religiosas de los islam realizadas por los inmigrantes musulmanes en Europa y también en España. Ni la hibridación ni el cambio
son forzosamente la desaparición de una cultura, de una sociedad determinada sobre la que se está actuando. Tampoco presuponen la destrucción de la identidad cultural de estos grupos. La tradición y la cultura no son conceptos sinónimos. La primera se engloba en la segunda, de modo que la desilusión de una cultura determinada conlleva paralelamente o en el tiempo la eclipsar de muchas de sus tradiciones. Las formas culturales surgen, se desarrollan y llega un momento, mueren o se desvanecen porque debido a la inutilidad que les imprimen los cambios de sus contextos culturales e históricos. En la 32 sesión plenaria de la UNESCO, en 1989, se aprobó un documento sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular, en el que se afirmaba que la hibridación y la industrialización igualada como concepto de la modernidad constituían un peligroso insalvable para estas culturas tradicionales. La propuesta que se hacía para reconvertir las situaciones parece bastante sorprendente. Es necesario sensibilizar a la población de la importancia de la cultura tradicional y popular como elemento de identidad cultural. Muchas gracias por su atención.